ruptura de la matanza que proponen, crearíamos nuevas escuelas y hospitales que inviertan en el pueblo. Ruptura no, la matanza no se toca. Esto tiene que ver, ¿no?, con el debate que se está... Claro. Con el debate que se está proponiendo de dividir en 3 partes. Sí, o 4. 3 o 4. No sé, no. Claro, ¿por qué no empezaron a hacer las escuelas? Digo, a eso voy. Claro. Fíjate que populismo. ¿Alguien le cree que llamen los de la matanza y nos cuenten qué les parece? Si alguien cree en ese... Bueno, Walter. Sí. Que no le creo yo. Claramente. Empiecen por dividir y después hacen escuelas. Podría decir, es más fácil hacer escuelas si está dividido. No sé, ¿están a favor o no de este tipo de cosas como las divisiones? Se ha hablado muchísimo de ellas en distintos distritos, incluso para toda la provincia de Buenos Aires. Acuérdense del proyecto de Lucas Leach. Sí. Pero bueno, esto es otra cosa y es para la matanza, qué sé yo. Aquí vamos a dividir por partecitas, porque no viene nunca Juan Bataleme. ¿Cómo está, Juan? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me quedaba de taquito, tenía que... En mi defensa puedo decir que los últimos viernes estuviste invitando gente ya para eliminarme. No, eso es porque sabía que no venías. ¿Viste? Para ocupar, en realidad nos da mucha tristeza que la silla esté vacía, entonces decimos, tenemos que ocupar ese espacio con otro cuerpo. No queremos que pierdas el debate, Batalem, y dejar la silla vacía ahí. Es verdad. Pero bueno, hablando de debates, viste, varios que se presentaron y perdieron el debate, pero bueno. Totalmente. Acá me traen un papelito que, porque había otras notas también, me dice, primero el columnista, tenés a Juan. Está muy bien. Me retan de todos lados. ¿A vos te parece, Nicolás? Sí, me parece bárbaro. Alguien me tiene que poner los puntos. Y sí, eso de ser el jefe, el verdadero jefe de todo programa es el productor. Claramente. Ponele. Eso me dice siempre José Venegas. El único consejo que me da es: no dejes que te metan en la dictadura de los productores. Exactamente. Y tienes razón. Che, hablando de dictaduras o no sé qué cosa, contame sobre lo que está pasando en Venezuela. A ver, en este momento en Venezuela, entre Venezuela y Colombia hay un problema bastante importante, más allá del problema político existente en Venezuela, que es una continuación de que ahora vamos a tener otra nueva marcha porque Maduro está queriendo pasar el referéndum revocatorio y posiblemente Maduro esté tratando de hacer algo en relación al Congreso, que es como la medida final para reafirmar su liderazgo autocrático, dictatorial, como vos lo quieras llamar, ¿no? Esto ya lo hemos discutido varias veces. La legitimidad de Maduro proviene del voto popular, la legitimidad del Congreso proviene del voto popular, y entre las dos legitimidades, la legitimidad del Ejecutivo siempre pesa más que la del Legislativo, claro. Más cuando todo el Legislativo es oposición. Pero lo que ha llamado poderosamente la atención es que ya esté echando mano de su fuerza aérea para generar un incidente. El problema, lo que no queda muy en claro es si él quiso generar un incidente con Colombia o algún sector que él no controla de su propia militar está por generar un incidente mayor. Vos pensás que no es muy común que un país intercepte con aviones de guerra aviones de transporte, digamos. Totalmente. Una situación Totalmente. previa a un conflicto armado. Lo que no queda claro, y le vamos a otorgar a Maduro el beneficio de la duda, es que no esté en pleno control de sus fuerzas militares, entonces cualquier incidente se le puede ver en contra a él. Ok. Vos sabés que yo siempre cuento lo mismo, te lo debo haber contado a vos, charlando alguna vez con María Corina Machado, pero fuera de aire, y hablando sobre el papel de las Fuerzas Armadas en Venezuela. Lo que ella dice es: tenemos una tranquilidad, y es que las Fuerzas Armadas nunca se van a poner en contra de la voluntad extendida en el pueblo, ¿no? Como diciendo, al último Chávez no lo iban a apoyar, ¿no? Como si hubiese aprendido esa lección las Fuerzas Armadas. Es que ciertamente el gran problema ahora es ver cómo se han ido armando los escalafones, los comandos superiores de las Fuerzas Armadas. Porque vos acordate que el Poder Ejecutivo tiene una incidencia directa en la formación de esos escalafones. De hecho, Chávez lo hizo desplazando al ministro de Defensa, quien era prácticamente... Vos recordás que cuando el ministro de Defensa se opuso a él, lo que más llamó la atención fue su desplazamiento,
porque él había sido el que había salvado la democracia venezolana y lo había vuelto a poner a Chávez en el poder, Claro. digamos, allá cuando fue el golpe de Carmona. Entonces, ese desplazamiento, cuando el chavismo empezó a mostrar su peor cara, llamó poderosamente la atención. Digamos, hasta ahora los militares no han actuado de manera activa reprimiendo a la sociedad. Y sí, la policía, sí, la guardia venezolana, y en parte eso lo ha como pasado a aquella fuerza del chavismo que están ahí presentes en el gobierno de Maduro. Lo que vamos a ver ahora es hasta qué punto el gobierno de Maduro controla a los militares, porque acordate que la situación de Venezuela es cada vez peor, y Sí. es una situación, es casi, yo te diría, en algunas regiones ya se presentan aspectos de estado fallido. ¿Sí? Sí, Cuando sí, vos te sí. hablan de los niveles de criminalidad, de la incapacidad para abastecer a su población, cuando ya el Congreso no le responde y ya el Ejecutivo no responde al Congreso, y cuando lo que tenemos son luchas de facciones. Y si a eso vos le sumás incidentes internacionales cada vez mayores, bueno, ahí hay una situación a tener en cuenta. Casi todos señalan que, de hecho, Venezuela aparece en el índice de estado fracasado, digamos, de estados fallidos. Entonces, No, y de hecho, es una situación de nunca acabar. claro, no, y de hecho se ha empezado a robustecer, a fortalecer el reproche internacional. Hasta ahora podríamos decir cuánta paciencia. Bueno, ya la OEA dice esta Venezuela no puede estar con nosotros, digo, Macri lo dice respecto del Mercosur. No, totalmente, ya todos están diciendo, bueno, a ver cómo vamos a dejarlo, ya se está haciendo el esfuerzo para dejar afuera a Venezuela hasta que no resuelva su situación. No tenía que pasar esto porque... no, es que lo raro es que no se lo haya dejado fuera antes. Bueno, totalmente, Pero puesto... democrática. Pero digo, puesto ya, que no había pasado antes, y hablando de constituciones, es la propia constitución bolivariana de Chávez la que no están cumpliendo. Exacto. Por ahí esto lo hace más palmario todo, porque si él aceptaba un revocatorio y hacía la trampa después, como probablemente la hicieron tantas veces antes, esto se desinflaba. Que él esta obstinación terminó favoreciendo el robustecimiento al reproche internacional. No, totalmente. Y aparte, el hecho de que todos los esfuerzos de negociación que se hicieron con el gobierno de Maduro, ninguno llegó a un puerto. Entonces llega un momento que ya la comunidad latinoamericana está saturada. Lo que pasa es que Argentina tiene que moverse de manera muy muy prolija, porque recordemos de que Venezuela es uno de los principales deudores de la Argentina. No, y no al revés. Y lo que pasa es que sea lo que sea, el próximo gobierno va a tener que negociar también las deudas con Argentina. Pero preferimos que nos pague Maduro sentado sobre la vida de los venezolanos. Yo quisiera creer que no. Es que justamente, digamos, Argentina tiene que asumir una posición clara, pero en función también de sus propios intereses. Ciertamente, cuando sucedió esto de la postulación de la canciller a las Naciones Unidas, y que se adoptó un perfil más bajo en relación a la cuestión de Venezuela, bueno, toda esa cuestión evidentemente ha tenido un impacto en la oposición, y tarde o temprano va a ser la oposición la que gobierne a Venezuela. Entonces, ahora de vuelta estamos volviendo a levantar el perfil, y tiene que ver también con el enderezamiento de Maduro hacia sus propios compatriotas, digamos, que eso es lo que se ha transformado en inaceptable. Antes habían líneas de negociaciones, esas líneas de negociaciones se están alejando cada vez más. Maduro se está volviendo más usado. ¿Qué pasa con el Papa, que lo recibió a Maduro y todo esto? ¿Qué pasa con el Papa? La verdad que hay que volver a darle una lectura a la relación entre... Vamos a ver... Pero es distinto que la relación a ver, que hagamos una composición del lugar. Parece distinto que lo que podía causarle a uno que recibiera a Cristina. Digo, acá se habla de la posibilidad de una mediación o algo de eso, o aún propender a una mediación es complicidad. Entiendo que el Papa lo que está tratando es de mediar. Por eso me quedo con tus últimas palabras, digamos. Yo no creo que sea complicidad. Ahí el Papa está tratando de utilizar toda la... A ver, si el Papa logró acercar a Cuba y a los Estados Unidos, debería poder acercar a la oposición y al oficialismo en Venezuela. Lo que pasa es que es acercable, Maduro es acercable a un sistema republicano y democrático, creo que no. Hay que ver que más atrás de las sonrisas algo se debe haber dicho,
algo se debe haber dicho. Ujú. Hay que ver qué información manejan ellos que están fuera del radar de los medios. Por eso te digo que hay que Totalmente, ser muy totalmente. prudente. Pero imaginando y con la impunidad de no saber, de uno podría pensar que nada que no sea la negociación del retiro ordenado de Maduro puede ser negociado. Bueno, eso seguro, digamos, vamos de vuelta. En el mediano plazo Maduro tiene que irse. En los términos constitucionales establecidos tiene que irse. El punto es cómo se va a ir y cómo va a ser el post salida de Maduro. Claro. Yo creo que eso es lo que debe estar más trabado en este momento. Uh-huh. Sí, la verdad que eso es lo más problemático. Porque también deja de irse, ¿no? Deja una situación bastante desastrosa. Tenemos que hacer un capítulo de Latinoamérica de la herencia recibida. Pero totalmente, deja a un Venezuela estallado, no en llamas, estallado. Sí, las imágenes son más que elocuentes. Tal vez hasta le sea más fácil, fíjate que, y lo que estoy diciendo, ¿no? Pero fíjate que acá se habla mucho de que cuando el gobierno nos pide ciertos esfuerzos para arreglar ciertas cosas, aparece esa dimensión del drama que consiste en que la bomba no explotó, y que como no vivimos la crisis, terminamos no estando del todo conscientes, ¿no? De el peligro al que íbamos. Lo de Venezuela está en carne viva. Totalmente, y si vos mirás los resultados, vos mirás los niveles de intención de votos, es preocupante, todavía hay parte de la Argentina que no entiende, por eso, y que no ve y que no percibió que hacia donde íbamos era peor, sin ir más lejos la corrupción. Y de hecho, como dijo Caparrós hace relativamente poco, la Argentina todavía no tiene conciencia de la magnitud de la decadencia institucional, política y económica en la que estamos. Entonces, eso hace todo mucho más difícil. Claro. Bueno, a mí no me deja de llamar la atención como porque ya me parece que excede el convencimiento político, me parece que es ceguera política, ¿no? De enceguecerse por una sola idea, hace que no veamos todas estas falencias y luego las veamos sí cuando estamos en una situación crítica. En Venezuela no tienen ni siquiera una curita. Claro, nada. Cero. O sea, teníamos que llegar, ¿qué pasó hasta darnos cuenta que no tienen ni siquiera una curita? Porque del papel higiénico incluso medio que nos reíamos y parecía como una situación, ¿no? Media graciosa por el elemento en sí, pero o sea, ¿qué pasó en el medio? Hay sectores de la sociedad vulnerados y vulnerables a los que solamente le hablan los que quieren aprovecharse de ellos. Pero escuchan un solo discurso. Chávez era el único tipo que les hablaba a esos pobres. Ahí hay un déficit enorme del resto de la política venezolana, como lo hubo en la Argentina. Seguro, y al final Capriles nunca estuvo a la altura de las circunstancias, y los que estuvieron a la altura de las circunstancias terminaron presos, y nunca nos tenemos que olvidar de los presos políticos existentes en Venezuela, y demás. Ahora, dicho eso, lo más triste de todo esto es el hecho de que todavía el gobierno de Maduro goza con el apoyo de una parte de la población, como los gobiernos corruptos de América Latina, como el de Lula, como el de Cristina, gozan de un apoyo, de una parte del apoyo de la población. Entonces, ahí dice algo acerca de nosotros como sociedades. Sí, pero también dice esa dirigencia que, a ver, de la que les habló y de la que no les habló a esas sociedades. Seguro, también. Seguro. Muchos venezolanos optaron por irse del país. Sí. Bueno, hay muchos en Argentina, muchos. Y en Estados Unidos y demás. Entonces eso habla de también de cierta situación, no de abandono del país, sino de que las posibilidades de poder expresarse en Venezuela estaban muy cortadas. Completamente. Che, Juan, nos vemos el viernes, dale. Nos vemos el viernes. No lo puedo creer. Gracias, un abrazo. Adiós. Chao. Era Juan Bataleme, nuestro columnista en materia de política internacional y relaciones exteriores. La espera me agotó, no sé nada de vos. Sí, Nico, buenas tardes, te habla María de Caseros. Bueno, esto es para responderle al señor que dijo que había que llamar a un plebiscito por las elecciones, por el cambio de la forma de votar. Bueno, yo les quiero decir a ese señor que primero el Estado no puede erogar
lo que significaría hacer un plebiscito, porque el matrimonio acá ha dejado un país devastado y además el pueblo está representado por los diputados en el Congreso de la Nación. Por lo tanto, señor, si el Congreso lo aprueba, no es el representante del pueblo y no tenemos que ir nosotros a votar. Muchas gracias, Nico. Otro crimen quedará sin resolver. Buenas tardes, habla Cristina de Caballito. Quería decirle al señor que se queja de la división de La Matanza, los peronistas cuando lo necesitaron, el partido de Morón, lo dividieron. Así que a callarse. Gracias. Mi ego va a estallar. Bueno, es que es la doble vara, digamos, para todo es la doble vara. Y sí, en cuanto a lo de la consulta al pueblo, digamos, sí, hay cosas que la propia Constitución ha dejado en la decisión y en la voluntad de determinados órganos. La mayoría de las veces, para este tipo de asuntos, el Congreso. Entonces, no hay que consultarlo. Pero también es la estrategia propia, me parece, claro, no, además del peronismo. A ver, cuando